Lo más probable es que todos ustedes hayan visto por ahí la noticia de que Netflix acaba de comprar todo el contenido de Warner Brothers y HBO, lo que obviamente afecta a todo lo relacionado con Harry Potter. Y claro, esto abre un montón de dudas sobre lo que podría significar para la nueva serie de Harry Potter de HBO, para Hogwarts Legacy 2, o incluso para las películas, los parques o la mercancía. Honestamente, yo no tengo ni idea, y creo que nadie lo sabrá con certeza hasta dentro de unos años, cuando esta compra comience a tomar forma. Además, yo no soy una experta en estos temas. Lo mío son los libros y el mundo mágico, y esto ya se sale muchísimo de mis conocimientos. Pero como he visto a muchísima gente preocupada, preguntándose si van a cancelar la serie, si esto significa el fin de Harry Potter, si van a empezar todo desde cero y ahora tendremos que esperar 10 años por temporada. Y como muchos probablemente saben, tanto como yo, o sea, nada de este tipo de acuerdos, quería que analizáramos juntos el comunicado oficial de prensa de Netflix. Ese es el que realmente nos puede dar información confiable, mucho más que cualquier titular alarmista en redes que solo quiere clics. Y así ver si podemos entender un poco mejor lo que todo esto podría significar para el futuro de Harry Potter. Así que vamos a revisar lo que sí sabemos, lo que aún no está claro y lo que podríamos esperar de esta compra de Netflix. Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir todo sobre la compra de Netflix a Warner Brothers. ¡Rebelio! Antes de empezar quiero dejar muy claro que aunque Netflix haya sido el mayor postor y esté comprando los servicios de streaming de Warner Brothers, incluyendo HBO, este acuerdo todavía no está completamente cerrado. Según la BBC, antes de completarse, Warner Bros. Discovery tiene que separar las partes de su negocio que no se van a vender, como CNN, Discovery y Eurosport. Y además existe otro interesado, Paramount Skydance, que todavía podría intentar convencer a los accionistas con una oferta diferente. Aún con todo eso arreglado, el obstáculo más grande será la aprobación regulatoria en Estados Unidos y Europa, porque existe una preocupación muy grande de la reducción de opciones entre los consumidores y un posible aumento de precios. En ese caso, Netflix tendría que pagar alrededor de 5.8 mil millones de dólares si todo esto se cae. Pero eso es lo que no quiere Netflix. Y lo que buscan es cerrar este acuerdo entre 1 año y 18 meses. O sea que todavía falta bastante para empezar a ver realmente las consecuencias de esta compra. Así que tomen todo esto en cuenta. Por cierto, si al conocer todo esto les dan ganas de leer los libros de Harry Potter, les tengo buenas noticias. Porque para todos los seguidores de Aquelarre siempre están disponibles 14 días gratis en Storytel, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. O sea que hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, vamos a analizar el comunicado de prensa publicado en la página oficial de Netflix. En primer lugar, el titular de este comunicado dice: Netflix adquirirá Warner Brothers tras la separación de Discovery Global por un valor empresarial total de 82.700 millones de dólares. Valor de capital de 72.000 millones de dólares. Una locura de dinero. Pero lo importante no es cuánto pagaron. Bueno, para ellos seguramente sí. Pero para nosotros lo que realmente importa es lo que esto significa. Y el comunicado de Netflix explica que la transacción une las franquicias icónicas y las históricas bibliotecas de Warner Brothers con el servicio de entretenimiento líder de Netflix, creando una oferta extraordinaria para los consumidores. Esto es enorme porque Warner Brothers es una de las compañías cinematográficas más antiguas que existen. De hecho, es considerado uno de los principales grandes 5 estudios de cine estadounidenses, junto con Comcast, Paramount, Disney y Sony. Warner Brothers se fundó en 1923 y desde entonces ha sido una de las empresas líderes en cine, animación, televisión y videojuegos.
así que su catálogo es gigantesco. Netflix, en cambio, es una empresa mucho más nueva. La compañía se fundó en 1997. Pero no fue hasta 2007 que comenzó su servicio de video bajo demanda en Estados Unidos. Y no se volvió global hasta 2011, cuando inició operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá. Así que, aunque su catálogo de contenido original es cada vez más grande, no puede compararse con el de una compañía que lleva más de 100 años operando. Y en el comunicado de prensa, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, deja muy claro el objetivo que tenían con esta compra. Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de series y películas de Warner Brothers, desde clásicos atemporales como Casablanca y Citizen Kane, hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends, con nuestros títulos que definen la cultura como Stranger Things, K-Pop Demon Hunters y Squid Game, podremos hacerlo aún mejor. Juntos podemos ofrecerle al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de narración. Yo creo que está clarísimo que les conviene tener más contenido dentro de su plataforma, porque mientras más cosas encuentren las personas para ver, es más probable que elijan seguir pagando Netflix sobre el resto de opciones. Y ahora tendrán más de 100 años del catálogo de Warner Brothers dentro de su plataforma, que es una locura. Esto también lo explica Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix. Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante décadas. Warner Brothers ha definido el entretenimiento durante más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos fenomenales y grandes capacidades de producción. Con nuestro alcance global y un modelo de negocio probado, podemos presentar a un público más amplio los mundos que crean, brindando a nuestros miembros más opciones, atrayendo más fans a nuestro servicio de streaming de primer nivel, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas. Y esto que dijo es muy importante y quiero que le presten mucha atención. Él resaltó que Warner Brothers tiene ejecutivos creativos fenomenales y grandes capacidades de producción, algo que se refleja perfectamente en la serie de Harry Potter que está desarrollando HBO. En este proyecto están trabajando algunos de los mejores creativos del mundo, en guión, dirección, fotografía, vestuario, escenografía, etc. Hay ganadores de premios, leyendas del cine, el teatro y la televisión, básicamente lo mejor de lo mejor. Además, se estima que se invirtieron alrededor de 1.2 mil millones de dólares en la serie, y sabemos que es una producción gigantesca que durará una década. Así que es evidente que ellos tienen grandes capacidades de producción. Ya sabemos lo que Warner podría aportarle a Netflix: un catálogo enorme y estas producciones gigantescas. Pero ¿qué es lo que dice Netflix que podría aportarle a Warner Brothers? Exacto, un alcance global. HBO Max está presente en un poco más de 100 países y de hecho todavía ni siquiera está disponible en Gran Bretaña. La plataforma se supone que llegará allá hasta marzo de 2026, mientras que Netflix ya está presente en más de 190 países. Casi el doble, y cuenta con una base de suscriptores muy consolidada. Una de las razones por las que la serie de Harry Potter pasó de ser exclusiva de Max a ser exclusiva de HBO fue justamente para que pudiera distribuirse a través de sus canales de cable y así llegar a más personas, especialmente a países donde la plataforma aún no estaba disponible. Por eso creo que este punto en particular es muy positivo. Con Netflix, tanto la nueva serie de Harry Potter como las películas y el resto del contenido del mundo mágico podrían llegar a muchísimas más personas alrededor del mundo. Esto se traduciría en más ingresos para invertir en las siguientes temporadas y tal vez también en nuevos proyectos del mundo mágico, ojalá. Y personalmente creo que esta fue una de las razones principales por las que Netflix ganó la batalla, por el gran alcance global que tienen. Incluso el mismo David Zaslav, director y presidente ejecutivo de Warner Brothers Discovery, lo da a entender cuando dice: el anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más aman ver. Durante más de un siglo, Warner Brothers ha emocionado al público, captando la atención mundial y moldeando nuestra cultura. Al unirnos con Netflix,
Garantizaremos que las personas en todas partes sigan disfrutando de las historias más resonantes del mundo por generaciones. Además de la distribución global, lo más importante que mencionaron en el comunicado de prensa es que Netflix mantendrá las operaciones actuales de Warner Brothers. Así, con esas palabras. Eso significa que, en teoría, la serie de Harry Potter seguirá en marcha como hasta ahora. No se va a detener para ver qué pasa con la compra, ni van a poner nada en pausa. Se seguirá grabando, se seguirá trabajando en los guiones y se seguirán planeando las siguientes temporadas, con el mismo equipo y los mismos actores que ya estaban en el proyecto. La serie de Harry Potter no será cancelada y se seguirá grabando sin interrupciones. La gran incógnita no es si van a continuar con la serie, sino si seguirá siendo una serie original de HBO o si pasará a presentarse como una serie original de Netflix. Por ahora no sabemos si HBO Max seguirá operando bajo el control de Netflix o si desaparecerá por completo, dejando la serie únicamente dentro del catálogo de Netflix. Tampoco está claro si el contenido de HBO aparecerá dentro de Netflix bajo la etiqueta de HBO, o si permitirán que sigan distribuyendo algunas producciones a través de los canales de cable de HBO. No sabemos nada con certeza, pero yo me imagino que podrían hacer algo parecido a lo que hizo Disney, donde dentro de la plataforma tienes divisiones y eliges qué catálogo quieres ver. Si quieres ver lo de Disney, vas a un lado. Si quieres ver lo de Pixar, vas a otro. Si quieres ver lo de Marvel, vas a otro. Y así con todo. Yo creo que el contenido de HBO y por lo tanto la serie de Harry Potter no va a cambiar. Pero lo que yo creo que sí podría cambiar es la distribución. Y probablemente el marketing, que ahora todo esto pasará a manos de Netflix. La buena noticia es que como HBO no llega a ciertos territorios, tener la serie en Netflix le daría la posibilidad de llegar a muchísimas más personas, lo que significaría más ganancias para la producción y también más fans. Y honestamente yo no creo que esta serie vaya a tener grandes cambios con esta compra. Por lo menos es lo que yo espero. Si el trato se cierra dentro de un año y medio, yo calculo que para entonces ya habrán grabado las primeras 2 temporadas y estarían terminando de escribir la tercera como mínimo. Con un proyecto tan avanzado, contratos firmados por años y un equipo ya completamente establecido, yo creo que no tendría sentido mover nada. Yo creo que lo lógico sería que Netflix dejara todo como está y simplemente genere dinero con la distribución, que seguramente será una cantidad enorme. Donde yo creo que sí podrían invertir más adelante es en contenido original del mundo mágico, que ellos podrían crear después de la serie aprovechando todas las ganancias que generaron con la distribución. Pero yo qué sé, ¿verdad? Ahora, lo que quiero resaltar es que Harry Potter es probablemente una de las franquicias que más les interesaba tener dentro de su plataforma. De hecho, como ya vimos, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, mencionó específicamente a Harry Potter y a Friends. Lo que por lo menos a mí me dice que es una de las franquicias a las que le pondrán especial atención. Eso quiere decir que ahora explotarán la franquicia con más series, juegos y películas. La verdad es que esto es un poco más complicado de lo que parece, porque no todos los derechos le pertenecen a Warner Brothers. A finales de los 90, Warner Brothers compró los derechos cinematográficos de los libros de Harry Potter, lo que les dio la posibilidad de crear, distribuir y generar ganancias de las 8 películas. Eso significa que Warner Brothers es propietaria de las adaptaciones audiovisuales, de la producción, la distribución, la exhibición y todo lo relacionado con esas películas. Además controla los derechos de mercancía, licencias comerciales, productos derivados, juguetes, videojuegos y todo lo que se desprende de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos. Sin embargo, J.K. Rowling negoció y se quedó con todos los derechos creativos de su obra literaria original. Los libros, la historia, los personajes, el mundo, los nombres y las tramas.
también mantiene los derechos de publicación y teatrales. Así que si Netflix quisiera crear nuevo contenido del mundo mágico, incluso después de haber comprado Warner Brothers y tener acceso al contenido audiovisual, igual tendría que pedir permiso a Rowling y recibir autorización, porque ella es la dueña de los derechos de autor de su obra original. Algo parecido pasa con la nueva serie de Harry Potter de HBO. Warner Brothers y HBO tienen los derechos de producción, emisión y distribución de la serie. Es decir, toda la parte televisiva, rodaje, producción, distribución, streaming, y todo lo relacionado con el producto audiovisual final, como el casting, la dirección, los episodios, la descarga, el streaming y la mercadotecnia. Eso es lo que ahora pasaría a estar bajo Netflix. Pero J.K. Rowling sigue teniendo todos los derechos de la obra original. Sin su consentimiento, la adaptación no existiría. Además, tiene control creativo y una especie de supervisión, gracias a su rol de productora ejecutiva, lo que le da voz en decisiones importantes, como el guión, la fidelidad al material original y la aprobación de ciertos detalles. Tomando en cuenta todo esto, no esperen que ni siquiera Netflix explote la franquicia como lo hizo Disney con Star Wars, porque no tienen los derechos para generar cualquier contenido del mundo mágico que se les ocurra. Que existe la posibilidad de que si la serie es un éxito quieran invertir en nuevos proyectos del mundo mágico, sí, claro, pero no es tan sencillo porque no tienen el control creativo. Todos los proyectos tendrían que pasar primero por J.K. Rowling antes de avanzar. Y eso es justamente lo que frenaba mucho a Warner Brothers cada vez que querían crear contenido nuevo del mundo mágico. Y yo creo que ahí es donde entra, por ejemplo, Hogwarts Legacy. No sé si se han fijado, pero los videojuegos de Harry Potter siempre han tenido mucha más flexibilidad y creatividad a la hora de crearlos. Son los únicos que pueden presentar historias y personajes completamente nuevos dentro del mundo mágico. Y esto se debe en gran parte a que los videojuegos son un medio activo, a diferencia de los libros o las películas que son un medio narrativo fijo. Como necesitan involucrar al jugador como protagonista, requieren una flexibilidad narrativa mucho mayor y mecánicas interactivas que permitan que la experiencia funcione. Esto implica modificar, expandir o reinterpretar partes del universo, y aunque los derechos de la obra original siguen perteneciendo a J.K. Rowling, ella concede a Warner una licencia de los nombres, los personajes y otros elementos del mundo mágico, para que ellos puedan usarlos y crear un producto divertido, sin necesidad de ser tan fieles a la obra original. Warner tiene la licencia para usar todos los elementos del mundo mágico en videojuegos dentro de Portkey Games, que es la marca bajo la que publican los videojuegos oficiales de Harry Potter. Warner es la dueña de los derechos de videojuegos, el software, la distribución, la marca comercial y la explotación. Pero ellos no desarrollan los videojuegos directamente, sino que contratan a estudios externos con experiencia en videojuegos. En el caso de Hogwarts Legacy, por ejemplo, fue Avalanche Software quien lo desarrolló, y luego Warner lo publicó bajo Portkey Games. Todo esto de los derechos es muy complicado, pero es muy importante, porque aunque Netflix excluyó por completo todo lo relacionado a videojuegos del comunicado oficial, en una llamada con Game Developer, un portavoz de Warner Brothers confirmó que la división de videojuegos también se unirá a Netflix. Esto incluye estudios como NetherRealm, creador de Mortal Kombat, Rocksteady, desarrollador de Batman Arkham, y TT Games, responsable de los juegos de Lego. No mencionaron al estudio que a nosotros nos importa, Avalanche, el desarrollador de Hogwarts Legacy, pero lo más lógico es que también esté dentro de esa lista. Hogwarts Legacy ha sido uno de los mayores éxitos que Warner Brothers Games ha tenido en años recientes, vendiendo más de 34 millones de copias y generando más de $1,000 millones en ventas. Y estas son cifras de mayo de 2025, todavía sin contar las copias de Nintendo Switch 2. Ya he hablado un poco del gran impacto que tuvo Hogwarts Legacy dentro del mundo mágico, y cómo este juego básicamente impulsó el proyecto de la serie de Harry Potter de HBO. En resumen, Hogwarts Legacy es una máquina de dinero. Por lo tanto, yo creo que este éxito es algo que Netflix no va a dejar pasar. Hogwarts Legacy 2 lleva ya algunos años en desarrollo, y más o menos se supone que lo planean lanzar por ahí de 2027, quizá antes o quizá después de la serie de Harry Potter. Warner incluso ha dicho que es una de las grandes prioridades de la compañía.
Y aunque yo creo que lo más probable es que la compra no cambie en nada el producto final del juego, porque ya está muy avanzado, yo creo que si la adquisición se concreta, Netflix podría quedarse con la mayor parte de las ganancias. Y si le va bien, claro que van a querer seguir con la franquicia de Legacy. Ahí es donde entra esta libertad creativa de la que les hablaba en los videojuegos. Como Warner siempre ha tenido mucha libertad a la hora de desarrollar sus videojuegos, creo que Netflix podría aprovecharlo para exprimir por ahí la franquicia. Además, Hogwarts Legacy no es el único videojuego de Harry Potter en desarrollo. Los mismos desarrolladores, Avalanche, a principio de año publicaron varias vacantes buscando talento para un proyecto completamente nuevo, un juego de rol multijugador en línea. Y Warner también ha mencionado antes de que tienen planes de crear más videojuegos para dispositivos móviles. Algo que muchas personas no saben es que Netflix tiene videojuegos dentro de su aplicación. Y algunos que son bastante buenos, la verdad. Ahí he jugado joyitas como Oxenfree, Storyteller o Paper Trail. Pero también es cierto que, al no ser franquicias tan conocidas, ninguno de estos juegos tiene el peso suficiente como para que alguien se suscriba a su plataforma solamente para jugarlos. Y justo ahí es donde podrían aprovechar las licencias de Warner. Por ejemplo, al adquirir los derechos de Portkey Games, que ha publicado juegos para dispositivos móviles como Wizards Unite, Harry Potter Puzzles and Spells, Harry Potter Magic Awakened o Hogwarts Mystery, Netflix podría meterse de lleno en el mercado de videojuegos móviles y ofrecer experiencias nuevas del mundo mágico sin que la gente salga de su plataforma. Y también podrían aprovechar completamente la adquisición de estudios de desarrolladores de videojuegos para plataformas, como Avalanche, para expandir aún más los videojuegos de Harry Potter y otras de sus franquicias más famosas fuera de la app. Y si lo que quieren es exprimir aún más la franquicia, algo como una serie animada de Hogwarts Legacy o de cualquiera de los videojuegos, sería mucho más factible que hacer un spin-off de los personajes de los libros, porque todos esos derechos creativos los tiene Warner y no necesitarían el visto bueno de Rowling. Y aunque Warner no es dueño de los parques de Universal, Universal sí paga una licencia enorme para utilizar todo lo del mundo mágico: personajes, lugares, escenografías, criaturas, mercancía y experiencias del mundo mágico. Así que ahora Netflix también ganaría dinero de esos parques. Y tendría junto a Rowling el control de todo lo que va dentro: atracciones, diseños, personajes, tiendas, etc. Lo que les daría otra entrada importante de dinero y la posibilidad de tener más presencia en parques temáticos en el futuro. Creo que ahora entiendo por qué les importaba tanto comprar Warner. Después de analizar todo esto, puedo ver cómo ambas partes podrían ganar con esta compra. Netflix ampliaría su catálogo y crecería su base global de suscriptores, sumando los 128 millones que tiene HBO Max a los más de 300 millones de suscriptores que ya tiene. Y además entraría en nuevas áreas de negocio, como videojuegos o parques de atracciones. Mientras tanto, todo el contenido de Warner y HBO, sobre todo la serie de Harry Potter, podría llegar a muchísimas más personas alrededor del mundo, de lo que hubiera llegado solo con HBO Max. Según el comunicado oficial, esta combinación ofrecerá más opciones y mayor valor para los consumidores, generará más oportunidades para la comunidad creativa y aumentará el valor para los accionistas. En teoría, lo que dicen ellos es que la adquisición fortalecerá la industria del entretenimiento. Esto es obviamente lo que ellos prometen, pero claro, todo está por verse. A mí me tranquiliza que tanto la serie de Harry Potter como Hogwarts Legacy 2 ya estén tan avanzados que será muy difícil cambiar todo el trabajo ya hecho. Pero claro que siempre existe la posibilidad de que prometan una cosa y al final no la cumplan. Cambiar estudios y mover la serie a otro canal de distribución a mitad de camino podría ser desastroso si a Netflix se le ocurre que quiere meter mano a mitad de la serie. Y ya vimos en las películas lo mal que salió comenzar a cambiar de directores, porque se pierde continuidad en lo visual y en la historia. Yo espero que este no sea el caso, porque todo lo que hemos visto de la serie me encanta y creo que va por muy buen camino. Esta serie es lo que siempre quise ver desde que comencé a leer los libros a los 9 años.
así que aún tengo la esperanza de que ese proyecto se completará de principio a fin. De todos modos, sí pienso que el equipo creativo es lo más importante dentro de cualquier proyecto, mucho más que la distribución. Y mientras no cambien al equipo creativo y dejen a HBO hacer su trabajo en paz, creo que todo irá bien. Eso espero, sigo intentando ser positiva. Al final creo que lo más importante es recordar que, aunque esta compra es histórica y va a cambiar muchísimo el mundo del entretenimiento, todavía estamos demasiado temprano en el proceso como para asegurar cualquier cosa. Sí, Netflix se quedará con uno de los catálogos más grandes del mundo. Sí, Harry Potter es una de las franquicias que más les interesa tener dentro de su plataforma. Y sí, por ahora la serie y los videojuegos seguirán su camino como hasta ahora. Pero todo lo demás, la plataforma HBO Max, la distribución, el marketing, las futuras producciones del mundo mágico, etc. Todo todavía está en manos de negociaciones, aprobaciones y decisiones que tomarán años en definirse. Así que por ahora lo mejor es no entrar en pánico, ni guiarnos por titulares alarmistas, y simplemente esperar a que el trato avance y se definan los detalles oficiales. Cuando eso pase seguramente tendremos mucha más claridad del futuro de la serie de Harry Potter, de Hogwarts Legacy y de todo lo relacionado con Harry Potter. Mientras tanto sigamos disfrutando de lo que ya viene en camino. Y como siempre, aquí estaré con ustedes para analizar cualquier información que vaya saliendo del mundo mágico. Alerta permanente. Pero claro, lo más importante es ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes cómo ven esta compra? ¿Creen que realmente va a beneficiar a los fans o podría complicar todo? ¿Confían en que Netflix respete el trabajo que HBO ya tiene avanzado con la serie? ¿O sienten que podría intentar cambiar cosas después? ¿Qué opinan de que Netflix ahora tenga tanto control sobre el mundo mágico? ¿Les emociona o les da un poco de nervio? Déjenme todas sus respuestas en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer aún más sobre la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!